Buenos días a todos. Oremos para que esta palabra nos encamine a caminar con el Señor como a Él le agrada. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por estar aquí en tu casa, adorándote. Te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra no sea robada, sino nos alinee con tu voluntad para nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Nos disponemos a ser esa buena tierra que da fruto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Por título a este tema le he puesto el perfil de un discípulo. Jesucristo tuvo muchos seguidores temporales, pero pocos y muy pocos discípulos. Hubieron muchos que consideraron sus enseñanzas, lo reconocían a Él como un enviado de Dios, consentían con su ministerio, pero todas esas actitudes les valida a ellos y claramente a Dios como nada. No tenía finalmente ningún valor el haber asistido a esos encuentros, incluso de haber seguido a Jesucristo en algunos tramos. Muchos de ellos incluso son denominados en la palabra como discípulos, pero no lo fueron, como los otros que sí le seguían a Él, en sus términos. El llamado de Jesucristo es uno y es claro: ser discípulo. Y así parte de una iglesia que recorre toda la tierra, en todos los continentes. Hay verdaderos discípulos de Jesucristo y aquellos forman la iglesia del Señor. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo discipuló a personas que estaban dispuestas de verdad, y ellos discipularon a otros que también estaban con la misma disposición y fueron verdaderos discípulos hasta su muerte, muchos de ellos. Y así continúa esa cadena de verdaderos discípulos hasta llegar a estas tierras. Y el llamado para nosotros es ser parte de esa heredad y esa verdadera iglesia. Ser verdaderos discípulos de Jesucristo en los términos de la palabra.
El hombre busca siempre, las religiones buscan siempre acomodar las cosas. Nosotros no podemos acomodar su palabra. Y como mencioné en la primera reunión, en enseñanzas pasadas he mencionado más de un error del apóstol Pedro, pero hoy día voy a mencionar 10 aspectos positivos de Pedro, cosa que cuando llegue al cielo todo esté saldado y no tenga problema alguno con él. Vamos a ver su vida como un verdadero discípulo de Jesucristo. Y vamos a ver que él realmente tenía estos atributos que lo hacían no solamente ser discípulo, pero incluso tener un lugar dentro de los discípulos del Señor. Lo primero de Simón Pedro, y antes de entrar a estas 10 características, un discípulo tiene que ser un convertido, primeramente. Y ya vamos a mencionar más de Lucas 5, pero leo específicamente el versículo 8, que es notable. La escena es que Simón, Pedro y los demás han salido a pescar toda la noche y no han pescado nada. Y vuelve y el Señor les pide volver a pescar. Y así lo hacen. Y las redes se llenan. Simón Pedro es pescador, es su oficio. Seguramente por muchos años. Y sabe que lo ocurrido es imposible. Habiendo trabajado toda la noche, donde la sombra y las nubes, la oscuridad cubre el mar, donde es ahí donde pica el pez, contrario que a lo que va a ocurrir aquí, que es que a pleno día, a pleno sol, cuando jamás pica el pez, se le llenan las redes. Él sabe que esto es milagroso. Esto él lo reconoce como un acto de Dios. Y dice, viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro cae de rodillas. Un gesto de adoración. Reconoce que está frente a un milagro de Dios, obrado por Jesucristo. Reconoce que está frente al Santo, que no tiene pecado. Entonces debe alejarse de él, porque él sí es un pecador. Un acto de humillarse a sí mismo, arrepentido, se tira al suelo y luego vemos que sigue al Señor. El arrepentimiento y la fe que nos permiten recibir
la salvación por medio de Jesucristo es necesario antes de hablar de ser discípulo. El reconocer que Dios es santo y no nos podemos acercar a Él porque tenemos recopilado cientos de pecados. Y que debemos estar apartados de Dios, sin esperanza alguna. Porque muchas buenas obras no tapan ni un pecado. Cada injusticia debe sufrir justicia. Si alguien hoy no se ha arrepentido y no reconoce que merece una eternidad apartada de Dios y que su única esperanza es por medio de Jesucristo que pagó, entonces eso es lo primero. Así confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Fuera de Jesús no hay salvación. Y así podemos entonces recién hablar de seguirlo a Él. Veamos un poco más de ese mismo pasaje y esto nos lleva al primer punto, porque un discípulo, ¿qué significa discípulo? Aprendiz, claro que sí, aprendiz, uno que va aprendiendo. Pedro fue aprendiz. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Jesucristo estaba enseñando, estaba, como dice, hablando, enseñando. Y Pedro atento con los discípulos a las maravillas que Jesucristo enseñaba sobre el reino. Pero de pronto Jesucristo se enfoca en el trabajo de Pedro. Entra al territorio del pescador. Le da órdenes de hacer lo que Pedro hacía bien. Pero Pedro tiene un corazón enseñable. Le menciona: Señor, hemos pescado toda la noche. Perdón, hemos salido a pescar toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, aquí hay algo. Pedro se da cuenta, algo va a aprender, algo va a pasar. Ya hay fe en él. Conociendo un poco más de Pedro, frente a un hombre común, hubiese dicho: jamás voy a volver al agua, estoy cansado, estoy agobiado, no hay peces y a plena luz ¿tú quieres que yo tire mis redes? No. Pero el discipulado es algo de Dios. Dios usa
claramente a Jesucristo, el Espíritu Santo lo va guiando en todo. Él es el Señor y Él va con el Espíritu de Dios. Pero así como leímos en Mateo 28, 19, Dios usa también personas para discipularnos y nos pone en diferentes situaciones. Incluso, como hemos visto con Pastor Tomás, en el estudio de los días miércoles, el apóstol Pablo entra en temas diversos de la salud de Timoteo, como de tratar sus problemas estomacales, de los problemas de la iglesia, de diferentes pecados a tratar. También vemos en cierta escritura como él habla a los matrimonios y él no está casado. En el discipulado, la persona va a entregar su guía en más de un área. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a ser enseñables? ¿Vamos a tener oídos para oír? ¿O somos prontos para interrumpir? ¿Tenemos un corazón enseñable o no? Porque cuando hay un corazón enseñable, se nota en todo, no en alguna cosa nomás. Una de las mejores actividades que uno como pastor puede tener con los hombres de una iglesia para ver qué tan mansos y enseñables son, hagan un asado. Y el que está ahí dándole vuelta a las carnes, sugiérenle que le ponga un poco más de sal. A ver cómo reacciona. A ver si no usa los dos utensilios en sus manos para defenderse. O con los jóvenes, un partido de fútbol. Y denle el consejo, jueguen amigablemente. A ver si se acuerdan después de 5 minutos de estar transpirando. Si toman el consejo. Pedro es enseñable. Permite que el Señor le hable en otros términos que no sean enseñanza y parábola del reino, sino que le hable de su propia profesión. Y es testigo de un milagro que le cambia la vida. ¿Cómo son ustedes? ¿Son enseñables? ¿Ponen atención? Es lo primero para ser discípulo. Otro aspecto que es muy importante considerar: tener un espíritu dependiente, no un espíritu independiente. O sea, una actitud sujeta. Hay personas que me han preguntado, pastor, mire, me han dicho esto y lo otro, yo pienso, yo creo, y yo le digo, a ver, lo primero es, ¿tú eres parte de esta iglesia? ¿Tienes convicción de que Dios te puso? Entonces, tranquilo con tanta opinión. ¿Qué es lo que se te está pidiendo? ¿Qué es lo que se te está hablando? ¿Qué palabras se han dicho? Fíjense, Juan 6, versículo 66. Muchos que se llamaban discípulos se han ido, han dejado al Señor, porque hablaba una palabra para ellos difícil de entender. Y a la primera se van, seguramente a buscar a otro maestro, a otro rabí, quizá un fariseo, porque había más de una persona enseñando en las calles, en la sinagoga. Y ellos tienen la misma posibilidad. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La Escritura dice que habían incluso fariseos que enseñaban bien. Vivían mal, pero enseñaban bien. Seguramente habían otros que tenían palabras llamativas. Pero Jesús personalmente había llamado a Pedro a ser pescador de hombres y seguirlo a Él. Dios pone personas en iglesias y el diablo hace todo lo posible para sacar a la persona de la iglesia. Y es solo aquellos que se declaran discípulos y entienden que Dios va a usar el cuerpo de Cristo, la iglesia local, para trabajar en sus vidas. Incluso a veces situaciones difíciles donde uno se junta, no se separa. Pero esas personas, las congregaciones que como que escuchan una prédica aquí y van a otra iglesia allá y participan en un seminario no sé a dónde y van de un lugar a otro. De un lugar a otro. La Biblia los llama inconstantes. Que desaparecen y aparecen. Y después se molestan porque no los llamaron cuando ya no se hacen parte. Pero si venías y te ibas, nunca se sabía cuándo estabas. Y la persona que Dios ha puesto, un encargado de plantío, ministerio, o alguien que Dios ha puesto ahí cercano, que sí tiene un testimonio, los trata de discipular. Son enseñables cuando les gusta la enseñanza. Son enseñables cuando les es suave y dócil. Pero cuando se le lleva a más, buscan en otro lado. Y declaran ser pastoreados por diferentes personas, diferentes lugares y diferentes páginas de internet o radios o qué sé yo. Pero la raya final es que se pastorean a ellos mismos. No tienen pastor. Estas personas no son verdaderos discípulos. Estos discípulos se fueron buscando palabras con otra persona. Pero Pedro le dice: ¿a quién iremos? Ve la mano de Dios con Jesucristo. Reconoce donde Dios lo ha puesto. Enseñable, dependiente del discipulado, de la iglesia donde han sido puestos. No andan por aquí y por allá, sino que andan de forma ordenada. Y ahora, algo que muy necesario, la fe y la obediencia, que van tomados de la mano. Usted sabe, tengo fe, creo, actúo, soy obediente. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo:
venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es muy importante este pasaje. Se contrapone con otros pasajes de los evangelios, donde personas que tienen la oportunidad de seguir al Señor tienen varias excusas. De volver a enterrar a un pariente, de querer mirar para atrás. Andrés y Pedro, dice la Escritura, al instante. Deja claro la Escritura, hace énfasis que eran pescadores. Esta es su profesión. Ellos no estaban pescando un fin de semana ahí como de entretención. ¿Vamos a pescar algo? ¿Ah? Nos juntamos con los amigos del colegio, vemos si sacamos algo. No, aquí es súper clara la Escritura. Dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. A eso se dedicaban. Con esto pagan los impuestos, con esto pagan la comida de la casa. Vemos que Pedro, en una instancia, Jesucristo, entra y sana ¿a quién? La suegra de Pedro. O sea, Pedro tiene un hogar, hay cosas que pagar. Sin embargo, no cuestiona, tiene fe. Reconoce a Dios en la persona de Jesucristo. Reconoce el llamado a ser discipulado, a seguir. Porque aquí vemos andando Jesús. Jesús andaba. Había que tomar una decisión, porque si no uno se quedaba atrás. Y para eso no podía andar con una mochila, con una red enrollada adentro. Tenía que partir. Y lo hizo con fe obediente. No entró a dialogar con el Señor. Señor, mire, yo voy a ir a arrendar el bote. Quizás lo puedo arrendar por hora o mensualmente. Y esta red la voy a limpiar. Sino que respondió al llamado. A ustedes que están esperando que Dios les llame cuando tengan todo solucionado, no va a ser así. Gracias, Señor, por nuestros pastores fundadores, que cuando el Señor les puso a ellos, sígueme. Y ellos decían, Señor, ¿dónde? ¿Será África? Parece que habían escuchado de la necesidad en África. Bueno, claramente ellos entendían el principio bíblico de prepararse. Es por eso que viviendo en Virginia, un lugar muy bonito, yo también me crié en ese lugar, en McLean. Ellos regalan todo, dejan todo, parten a prepararse a Texas. Para mi familia, Texas era un lugar desértico que tenían estas cosas redondas que daban vueltas en el desierto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Son como unos arbustos redondos. Así me lo imaginaba. Y decía, pobre tío, pobre tía. Y claro, era un lugar desconocido para la familia. Pero ahí había un lugar para prepararse, para ir a las naciones. Dejaron rápidamente sus redes y se pusieron a disposición del Señor. Gracias, Señor, porque era un matrimonio con 3 hijos pequeños, pero que estaban dispuestos a ser obedientes y tuvieron fe que el Señor de alguna forma los iba a sostener. Y estando en ese lugar Dios les habló. Volver a Chile, un país que era difícil en muchos sentidos.
pero por su obediencia. Gracias, Señor, porque aquí estamos. Y gracias por Copiapó, y gracias, Señor, por La Serena, gracias por Viña y La Florida, gracias, Señor, por Segovia, Señor, gracias por Rosario, gracias por Haití, gracias por Peñalolén y Huachuraba, gracias por lo nuevo que va a hacer en La Serena, gracias por el colegio, gracias por el seminario, gracias por todo, porque un matrimonio fue obediente y tuvo fe y partió. Y con lo que tenían, algunos de nosotros nos acordamos cuando la iglesia era la casa de los pastores. Y ahí era el lugar de reunión y ahí practicábamos y ensayábamos el grupo alabanza en la semana. Y ellos nos alimentaban. Y me tocó vivir ahí, con otros jóvenes, porque nos echaban. Y ser cristiano en esos tiempos era bien delicado. No se entendía en Ñuñoa. No se entendía en Providencia. Y ellos fueron como padres para muchos. Y con esto termino, con estos 5 primeras características del apóstol, para dejar otros 5. Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo a Jesucristo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cualquiera que haya dejado. Fue un gozo y un honor para mí el estar con Pastor Tomás y hablar con Pastor Claudio semanas atrás, alrededor de un mes. Claudio, queremos compartir algo contigo. Y se sentó, bien sentado, y tuve el honor de mencionarle que el sentir de Dios es que él tomase con su señora, se fuesen a Segovia. Si los hijos siguen, bueno, eso no tenía que ver él, ¿no? Dejando. Qué gozo cuando él dice, maravilloso cuando. Porque cuando uno capta lo que Jesucristo está diciendo, cuando uno lee la Escritura de forma seria, con fe, y donde dice, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 2 veces más. ¿Cuánto dice? 100 veces más, y heredará la vida eterna. Es una invitación a seguir a Jesucristo. Él lo dejó todo. Él dejó su gloria. Porque luego en Juan 17 la pide de vuelta. Señor, devuélveme mi gloria. Es una invitación a seguir a Jesucristo.
Y nosotros tenemos una invitación a seguirlo a Él. Y tenemos el imitar a nuestros pastores. Tenemos ejemplo. Y por eso el Señor bendice la iglesia. Porque consideramos las Escrituras de verdad. Y el Señor es fiel. Entonces, ¿qué redes? Pedro seguramente agarró la red y las tiró así. ¡Chum! ¡Listo! Y Andrés, una patada. ¡Pah! ¿Qué redes? Nada de hoy dediqué. Miren, las pagué en cuota estas redes. A ver si le puedo sacar un poquito de dinero. No, ¿qué redes? ¿Qué bote? ¿Qué pyme? Nada. Jesucristo me está invitando a seguirlo. Y si Él me dice, véndelo ahora, regálalo ahora, entrégalo ahora, lo hago ahora, no mañana. Está ese sentir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí, mándame. Yo me acuerdo, Pastor Tomás decía, ¿quién irá? ¿Quién está dispuesto? Yo me sentaba justo ahí, por si acaso. Por si acaso. Me sentaba justo ahí, siempre en la reunión, ahí. En ese sector, no era que tuviera un asiento, no era así como esa gente así de reserva los asientos. Pero me gustaba ahí, y en el pasillo, para que pudiese danzar y todo eso, y al Señor. Y yo decía, sí, Señor, mándame a Valdivia. Tú sabes que Valdivia es maravilloso. Yo voy a Valdivia, Señor. Y el Señor me mandó a La Serena. Porque sabía que me iba a dar mucho frío en Valdivia. Uno se dispone nomás. Pero a seguirlo como un verdadero discípulo. Realmente es mejor ser un discípulo de Dios que ser un Bill Gates, una persona que llegado a un momento determinado, ¿de qué le sirve? ¿De qué sirve? Un encuentro con un doctor, se te acabó todo porque te dio 3 semanas de vida. Y tú te fuiste a enfrentarte con el Señor con nada en las manos. ¿De qué sirve? Que esté ese corazón de discípulo enseñable, dependiente de lo que Dios ha puesto, no por aquí y por allá, como yo quiero. Dispuesto a creerle al Señor. Si Él me manda, si Él me lo pide, yo soy obediente. Tú me compraste a mí. Señor, yo renuncio a todo lo mío, todo quien soy, mis talentos, mi tiempo, todo es tuyo, Señor. Heme aquí. Todo es tuyo. Con una iglesia así, entonces van a haber más iglesias. Vamos a seguir multiplicándonos, porque fueron estos discípulos, junto con otros en el día de Pentecostés, que han predicado y llevado y ha hecho discípulos de tal forma que el Evangelio de Jesucristo ha llegado a Bolivia, a Perú, a Chile, Argentina, Brasil, aquí al otro lado del mundo. También por el otro lado ha llegado a China, a Japón, a Corea. Pero falta mucho más. Con discípulos se va a alcanzar al mundo, no con apenas creyentes así. Con discípulos de verdad vamos a alcanzar al mundo, junto con todas las iglesias que aman a Dios. Amén. Si nos podemos poner de pie y terminar orando. Vamos a seguir viendo la vida de Pedro, de Simón Pedro. Gracias por tu palabra, Señor, que despeja toda tibieza, que nos aclara lo que tú nos pides,
crea, forma en mí un corazón enseñable, dependiente. Aumenta mi fe y obediencia. Y pongo delante de ti todo. Aquí estamos, Señor. Queremos seguirte así, a ti. Gracias por el ejemplo del apóstol Pedro. Aún con sus fallas, él lo dejó todo. Gracias porque llamaste a simples pescadores. Si lo usaste a él, me puedes usar a mí. Aquí está mi vida, Señor. Úsala. Amén. Terminemos alabando al Señor.